Buenos días, hermanos y hermanas. Un domingo más vamos a escuchar y a poder oír su bendita palabra, aunque sea a través de la distancia, pero Él está junto a nosotros y lo que Él necesita de nosotros es que le escuchemos y que hagamos lo que en realidad Él quiere con nosotros. Vamos a tener un tiempo ahora de alabanza, adoración, y después hablaremos de la palabra. Por eso, hermanos, vamos a presentarnos como el Señor nos manda y vamos a orar primeramente. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo que ya tienes tú reservado y preparado para darnos, Señor, lo que en realidad necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y qué mejor, Señor, empezando recibiéndote y presentándonos delante de ti. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oh Señor. Oigamos y entendamos estas palabras preciosas. Padre de misericordia, en Él hay misericordia. Dígaselo así, digámoselo, porque es una realidad. Sí, vamos a decírselo. Oh, qué hermoso es contemplarle y adorarle. Hemos de contemplar su rostro en esta mañana. Oh Señor, qué bueno y qué misericordioso eres, Dios. Tu rostro, Señor, para con nosotros. Sí, Señor. Gracias. Así es. No hay lugar donde uno no pueda contemplar su rostro. Todo lugar se contempla su rostro. Y aún adorarle. Oh, Señor. Adorémosle, adorémosle. Solo en ti podemos confiar, porque eres el Dios de los dioses, el Señor de señores. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. Solo tú eres Dios, solo tú. A ti solo podemos adorar, Señor. Qué bueno eres, Señor. Cuánto nos amas, Señor. Bendito, 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 sí. Aunque usted esté en su casa, puede darle ese aplauso porque Él se lo merece. Él es digno. Oh, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Recíbela. Recibámosla en esta mañana. Oh, Señor. Derramar su corazón a aquel que ha sido tocado por la exquisita presencia. Sí, Señor. Gracias, Padre amado. Oh, Dios, qué bueno eres, Padre. Si has sido tocado,
Escucha y escuchemos lo que el Señor a través de su Espíritu quiere darnos a conocer en esta mañana. Él es grande, Él es poderoso, Él es misericordioso. Recíbela, oh divino Dios. Recibámosla, oh Dios. Oh Padre, que no haya un vacío en nosotros, sino que esté llena de ti, Señor. Que nuestra alma esté llena de ti, Señor. Así es. Llena, llena mi vida. Oh Señor. Díselo ahí tú. Dice, llena mi vida, llena. Porque tengo hambre y sed de ti, Señor. Oh Señor. Sí, Él está ahí contigo, porque donde tú estés, Él está contigo. Díselo, pídeselo, y Él te lo va a hacer. Él no se niega a Él. Oh Señor, ni aún a lo que tú le pidas. Oh Señor. Sí, Señor. Llena. Oh, divino Dios. Gracias. Sí, oh Señor. Llénanos. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es, Señor, poder haber oído y escuchar y aún participar, Señor, de esta bella adoración, Señor, que hemos podido hacerte en este momento. Te bendecimos, Padre, y a la vez necesitamos ser bendecidos por ti. Gracias una vez te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, hermanos, hemos tenido este tiempo y somos agradecidos con todo lo que del Señor venga, porque en realidad somos sus hijos, somos sus escogidos, somos sus elegidos, somos ese pueblo que el Señor ama, y si nosotros le somos fieles a Él, nunca se apartará su amor de nosotros. Por eso vamos ahora a tomar de la palabra. Y el Señor ha puesto en mi corazón en 1 de Juan, capítulo 2, aleluya,
Y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Una vez más vamos a decir, Señor, ayúdanos. Tenemos necesidad de ti, Señor. Pero a la vez pedimos que la sabiduría tuya venga sobre mi vida, Dios, y que no sea yo, sino que seas tú, y que tu pueblo, allá en el lugar que esté, que reciba de esta gracia, de esta misericordia, y que nos fortalezcas en tu espíritu y en tu verdad, Señor. Por eso lo dejamos en tus manos, para que se haga tu buena voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Bien, aquí dejaremos como título el que mismo tiene, Cristo, nuestro abogado. Esa es una realidad, eso es una verdad. Esos son unos principios que nosotros hemos de saber aceptarlo porque no hay otro como Él. Por eso aquí, hermanos, una vez más, a través de su bendita palabra, el Señor nos da una confirmación de ese amor que tiene hacia cada uno de nosotros, pero no solo a nosotros, sino a todo el mundo, para librarnos del pecado y de la muerte. Porque Él no vino para, como siempre hemos dicho, para alguien que ya se cree que es para Él mismo, no. Él vino para todos aquellos que creen y quieren seguirle para poder darle a conocer de que en Él, aunque haya pecado, pero está la vida, porque si uno confiesa su pecado, dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, entendamos estos propósitos, que a través de esta lectura de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ya está escrita, inspirada por Dios, que conozcamos quién en realidad es al quien servimos, en pos de quién vamos y para quién estamos nosotros en este mundo, porque Él nos trajo, nos desviamos, pero aleluya, Él volvió otra vez a rescatarnos de la vana manera de vivir. Como aquí nos dice en el versículo 2, Él fue la misericordia de nuestros pecados, que es decir, la propiciación, que es decir, la misericordia por nuestros pecados, pero como antes he dicho, no solamente para nosotros, sino todos aquellos que, vuelvo a repetir, que creen en Él. Por eso, hermano, a veces nos sentimos culpables y a veces nos sentimos condenados. Y aquí el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos ofrece la confianza. Y esa confianza, hermanos, hemos de saber que Dios está ahí para que nosotros le consideremos. Por eso qué bueno es cuando dice en Mateo 7:7, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir? Pues igualmente que aquí nos dice en el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, qué bueno es saber que nosotros no estamos sin defensa, sino que tenemos alguien que va a ser nuestro defensor ante el gran juez, porque el juez es el Padre y es el que dictaminará el juicio que nos corresponda a cada uno, no por lo que hemos hablado, sino en realidad por lo que hemos
hecho, porque las obras van a ser las que van a contar en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hemos de considerar quién es que en nuestro diario vivir reconozcamos que nuestro juez es Dios y Él nos está viendo. Ahora bien, reconozcamos también, aleluya, que su Hijo es el abogado que nos defenderá delante de Él. Entonces tenemos una ayuda, porque quiero decirles algo, y ustedes como yo no lo ignoramos, y oigamos bien, hermano, está muy cerca el día, el momento y la hora que estemos ante el gran juicio de Dios. Pero dice ahí, vuelvo a repetir en el versículo 1, dice que para que no pequéis, pero eso es muy difícil, porque no dejamos de estar en este cuerpo, digamos bien lo que quiere decirnos las Escrituras. Pero si así lo hiciéramos, hermano, como dice, vuelvo a repetir, si hubiéramos pecado, no andes culpándote y condenándote a ti mismo, porque no crees que puedas ser perdonado. Dice que tenemos abogado, pero lo importante es, como dice en el capítulo 1, versículos 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ve? Nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, pero sí hemos de reconocer que tenemos un abogado que está siempre para podernos defender en los momentos difíciles y en los momentos donde tantas veces somos acusados por aquel que pudimos salir de su garra, pero que aún sigue en pos de nosotros para ver si nos puede engañar, equivocar o llevarnos otra vez a sus caminos. Por eso dice aún también en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, no podemos llegar hasta ese punto, a veces de culpabilidad para nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos y culpándonos, ignorando de que tenemos, como hoy hablaremos mucho, de un abogado que está para interceder por ti y por mí en todo momento. El amor de Dios no ha dejado de estar sobre nosotros. Y además, ese amor está para saber de que, como aquí también el apóstol Juan nos dice, para que no pequéis. Sabemos que es difícil luego decirlo, pero pecamos. Pero ahora bien, en el versículo 9 del capítulo 1, como estamos ahí mismo, de primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Hermanos, que se nos meta estas palabras en nuestro interior, que reconozcamos, hermanos, que tenemos un Dios lleno de gracia y de misericordia, un Dios que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, porque nosotros sabemos, hermanos, y no ignoramos que eso es lo importante, porque nadie es desconocedor que hay un llamado Satanás, pero que es un acusador de todos los hermanos y aún de nosotros. Pero damos gracias al Señor que siempre su palabra nos alienta para decir, yo puedo ser de los vencedores, porque si mi Dios me rescató de la vana manera de vivir, es para que caminase en la luz, no caminase en las tinieblas. Por eso dice Apocalipsis 12:10, dice el apóstol Juan, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y eso es lo que nos pasa. A veces cuando pecamos nos sentimos tan culpables. Nos sentimos tal vez tal tristeza y eso que nos agobiamos. No, tenemos un abogado y un juez justo que si acudimos a él, no tenemos por qué estar en esa situación, porque él siempre, esos fueron los principios que él vino a hacer aquí al mundo, a rescatarnos de la vana manera de vivir. Es decir, que como abogado tuyo y mío está para defendernos en todos los momentos, aún defender nuestros problemas, nuestras situaciones, y cómo no del pecado, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque son sus principios, y se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor y a un abogado de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro defensor es el Hijo del juez. Amén. Y Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Debemos estar unidos en Cristo, y eso es lo que el Señor dice. Por eso, hermanos, cuando Él vino a acusarnos, Jesucristo, como defensor nuestro, y como hijo y juez del juez, hemos de interesarnos en aprovechar bien lo que nos dice su palabra. Y eso es lo que hizo Dios en la persona de Jesucristo. Nadie, sin importar lo que haya hecho, está fuera de la esperanza y del perdón. Aleluya. Estas palabras que se nos queden, hermano. Lo único que tenemos que hacer es volvernos, así es, a Jesucristo, entregándole nuestra vida. Si nosotros le entregamos nuestra vida, hermano, vamos a saber que nosotros le conocemos, pero eso sí, como dice en el versículo 3, si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, hermano. Sus mandamientos, aunque a veces digamos que duros son, es un relajo, es una esperanza, es un caminar que nos va despojando de todo peso y nos va abriendo un camino recto a la verdad para poder tener un día con Él, un encuentro glorioso en el cual nos está prometiendo en su palabra. Y esa es la que nosotros debemos estar. Por eso hemos de estar unidos ¿en quién? En Cristo, a través del Espíritu. Por eso nuestra fe tiene que ser firme y no tema pedirle o pidámosle al Señor lo que haga, porque Él se hizo cargo de cada una de las cosas o causas que nos pueden venir a nosotros. Hermano, Él dice que allí en la cruz, aleluya, lo que nadie pudo hacer, Él lo hizo por ti y por mí. Entonces, hermano, vuelvo a decirte, pidamos, busquémosle y llamémosle, porque no vamos a ser desilusionados, no va a haber una decisión de Él que no nos quiera escuchar, porque vuelvo a repetir, si que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿ves? El juez justo que tenemos y que nuestro Dios dejó para con nosotros, para evitar los problemas que ese acusador que se llama Satanás, Dios lo reprenda, no nos quiera llevar otra vez al campo suyo donde nos tuvo durante tanto tiempo, sino que seamos libres, porque Él nos ha hecho libres y debemos sentirnos libres porque en Él confiamos. Amén. Él sufrió, vuelvo a decir, el castigo que tú y yo deberíamos pagar. Entonces hemos de ser colaboradores y agradecidos de ese amor que Cristo o el Padre mostró hacia nosotros en su Hijo, dejándole morir, pero aleluya, también nos dio la capacidad de poder tenerle otra vez con nosotros, porque Él venció la muerte, Él resucitó. Por eso, hermanos, hemos de ir conociéndole, es decir, pero para ello hemos de ir guardando sus mandamientos cada día más y ser más respetuosos a lo que nos dice en su bendita palabra. Por eso en Romanos 8, aleluya, es la confianza que nos da este Dios, hermanos, y yo cada día, y debemos cada día enamorarnos más de la palabra. La palabra ha de ser nuestro amor en todo y para con todo. Aunque esté uno cargado, aunque uno esté con pecado, aunque uno tenga tantas cosas que no conozca, seamos los David, donde dice, aún los que me son ocultos, quítalo, y esas cargas que aún pueda tener, libérame, porque mi alma quiere alabarte y bendecirte aún más. Ese es el anhelo que hemos de desear nosotros. Por eso dice aquí en Romanos 8:33 y 34. Hay dos preguntas. La primera es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Nadie, porque Él dice, Él es el que justifica. Si Él es el que justifica, usted y yo, ¿por qué hemos de guardarnos, sino hemos de ir en nuestro pronto auxilio, acercándonos a Él, que es el que intercede para poder ser justificado,
por la gracia y por la misericordia que en Él existen y están todas las cosas. Aún hay otra pregunta en el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Esa pregunta nos puede a nosotros dar a entender de que yo ya dejo de pensar, como muchas veces, sentirme tan culpable, sentirme condenado como si no pudiera tener perdón. No, aquí el juez justo le dejó al abogado justo para que él, como aquí nos dice, ¿quién? Así es el que condena. Y aquí está la respuesta. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Aleluya. Esto es para darle una gloria y una honra a Él, porque nos hace que tengamos un razonamiento de saber que no estamos solos. Aunque el Espíritu está ahí con nosotros, pero el Hijo está a la derecha de Dios Padre, de ese juez, intercediendo, porque el Espíritu es el enlace con nosotros, con Cristo Jesús, porque dice que sube y baja, no hace nada, Él pide allí, ¿qué es lo que te hacer con tal? Ponga usted su nombre, y entonces te vendrá esa satisfacción de decir, ¿por qué tengo yo necesidad de sentirme el culpable? Y a condenarme a mí, que es el acusador que me está, como ahí me dijo en el Apocalipsis 12:10, que día y noche estaba ya acusándonos delante de Dios, pero lo echó, lo dejó aquí y mandó a su Hijo, lo venció, y hoy tenemos la victoria en el Cristo glorioso, que es el que pagó por usted y por mí. Por eso dice, nadie, yo me decía, ¿quién nos puede a nosotros acusar? Porque somos escogidos. Por eso hemos dicho en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Aleluya. Por eso hemos de saber cómo hemos de organizarnos, cómo hemos de distribuir nuestra vida espiritual sin dejar las demás cosas. Dios no quiere que usted ni yo dejemos nuestras cosas seculares, a las cuales es una obligación y un deber hacer, porque dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Por eso, hermanos, no nos confundamos con lo que Dios quiere que no hagamos a lo que Dios quiere que hagamos, porque a veces no lo hacemos a la manera que Él dice o nosotros nos gusta cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos de introducirlo. Tenemos como muchos tienen vamos a decir, esa decisión, se lo voy a poner en otras palabras, y como costumbre de no escuchar ni acercarse a Dios. Y Él, hermano, Él, usted y yo somos sus escogidos. Somos la niña, vuelvo a decirle, de sus ojos. Él es el que te justifica. Él es el que te puede condenar, pero Él no está para condenarte. Él nos dio vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque murió por la causa de tus pecados y de mi pecado, sabiendo que no teníamos otra salida sino era en Él y en su muerte. Por eso en su muerte hemos encontrado la victoria. En su muerte hemos encontrado la luz. En su muerte hemos encontrado la vida, hermano y hermana, para no retroceder, sino seguir avanzando, porque ese es el propósito de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, aún en Hebreos 7, 24 y 25, nos da a conocer también algo muy interesante. Mas refiriéndose a Jesús, porque dice, mas y por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, hermanos, es en el que estamos bajo Él. Él es nuestro pastor, Él es nuestro apóstol, Él es nuestro profeta, Él es nuestro evangelista, Él es nuestro maestro de los maestros, y hemos de reconciliarnos y estar siempre, porque el sacerdocio es suyo. Un sacerdocio que dice que es inmutable, es decir, invariable. Él no varía, Él siempre está ahí. Si no es como el hombre, por eso nosotros tenemos a veces esos ministerios
y esas funciones que hemos de tomar en consideración y hacer uso de ellas, pero hemos de obedecer a lo que ya el principio de sacerdocio el Señor instruyó, porque dice que como Él así debemos ser nosotros, no podemos ser invariables, pero nosotros variamos muchas veces. Unas veces decimos esto, otras veces decimos lo otro, y hasta hemos llegado a quitar lo que Él dijo. Eso es lamentable. También dice que es inalterable. Él no se asusta por nada, hermano. Si Él sabe que antes de que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, sea bueno o malo, Él ya lo sabe. Él no se altera por nada. Él te viene a ti con palabras de amor, con palabras dulces, con palabras de sabiduría, con palabras de conocimiento, con palabras de una identidad que te dice, hijo mío, eres tú, un nombre nuevo he puesto en ti. Y eso es lo que nosotros hemos de entender. Y aún dice, más impasible. Él no pasa de alto por nada. Por eso Él, como vuelvo a decir en el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado se llama Jesucristo, que es el justo. Y Él como justo se puede presentar al Padre. Y nosotros como injustos nos puede lavar y limpiar y hacer de nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero si en realidad le conocemos y guardamos sus mandamientos, Él nos hace ser santos, porque Él es santo. Entonces, hermanos, aprovechemos bien estos tiempos que oímos de su palabra, porque vuelvo a decir, hay quien está ignorando, y aunque lo diga muchas veces, pero Dios está muy cerca. Vemos acontecimientos que muchos nos asombran, otros tal vez no le damos la importancia que deberíamos darle, pero hermanos, el Señor quiere que echemos, y vuelvo a decir, la mirada hacia arriba, que nuestra mirada siempre vaya hacia arriba, que nuestra mirada le adore, le alabe, que nuestra mirada le corresponda en nuestra vida, el cambio, el deber, lo que Él pudo hacer en nosotros, y que nosotros seamos aptos y dignos de poder llevarlo a cabo. Nada en Él es imposible, todas las cosas son posibles. Por eso si permanecemos en Él, si le conocemos, hermanos, si guardamos estos mandamientos, como aquí dice, ¿quién nos podrá nos podrá acusar de algo? Si somos ya escogidos por Dios y aún justificados por Él. ¿Por qué? Porque tenemos ese amor de Dios en nosotros. No queremos hacerle a nuestro Dios mentiroso, porque Él no entra en esa calificación como algo, porque Él es inmutable. Aleluya, Él es el todo para con nosotros, hermanos. Aleluya, por eso dice que en el versículo 25 de Hebreos que estábamos, capítulo 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Pero eso sí, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya, ¿por qué dice eso? Porque Cristo no está muerto. Cristo vive, así podemos decirlo, con una voz fuerte, aún a los cuatro vientos. Cristo vive, y por su gracia vivimos nosotros. Porque si creemos no moriremos, sino que viviremos. Esa es la promesa de nuestro Dios misericordioso, a la cual nosotros hemos de acogernos. Aleluya. Ahora bien, si sabemos que nosotros le conocemos, ¿qué hemos de hacer? Porque aquí nos habla cómo puede uno estar seguro de que pertenece a Cristo. Yo no sé, hermano, mi pregunta para usted y para mí es del Señor a través del Espíritu. ¿Y qué podemos contestar a esto? Aleluya. Porque así nos está hablando el Señor. Porque dice que sí, le conocemos. Pero si guardamos, eso es lo primero. Pero ¿cómo puede estar usted seguro de que pertenece a Cristo? Y aquí en este pasaje nos menciona dos modos de saberlo. Y eso es lo importante, interesarnos para nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Porque a veces nosotros queremos estar en Cristo. Porque hemos de saber qué es lo que Cristo quiere que hagamos.
Eso es lo que primeramente, para saber usted si está seguro y pertenece a Cristo, ha de entender qué quiere Cristo que hagamos. Y yo no sé, hermano, si usted ha meditado alguna vez. Aquí hay dos cosas en esta lectura, pero hay también otras dos cosas que le voy a llevar para que veamos que en el capítulo 3, aleluya, en el capítulo 3 de Primera de Juan, ahí en el versículo 23 nos dice las dos cosas que el Señor quiere que esté en nosotros y que hagamos nosotros para estar seguros de que pertenecemos a Él. Y dice en el 23, y este es su mandamiento, no es mandamiento de hombre, no es mandamiento de nadie, es mandamiento suyo, que creamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cree usted verdaderamente? ¿Creo yo en Él verdaderamente? Porque creer en Él es caminar como Él caminó. Aleluya, como nos dice aquí en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la pregunta que nos hace el Señor estas dos cosas, si usted está seguro de que pertenece a Cristo y que quiere que Cristo, y lo que Cristo quiere que hagamos, es esto, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo. Y es un mandamiento. Y aún nos dice la segunda cosa, y nos amemos los unos a los otros como los ha mandado. Entonces el mandamiento que usted, y para que sepa que está en Cristo, usted no puede amar a su hermano a la manera que a usted le convenga o que yo me convenga. A la misma manera que Él nos amó, así tenemos que amar nosotros a nuestros hermanos. Porque ahí vamos a entender y comprender que pertenecemos a Cristo. Y estamos haciendo lo que Él dejó, ese mandamiento, que hagamos caso de que si no creemos firmemente y le conocemos como en realidad decimos, que a veces que le conocemos y seguimos pecando y seguimos haciendo, como dice en el versículo 8 del capítulo 1 que hemos leído antes, que si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso dice, si nosotros en el 9 confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad, que eso quiere decir en nosotros que es estar seguros de que le pertenecemos a Cristo Jesús y que estamos haciendo su voluntad, que no estamos haciendo nuestra voluntad, sino que estamos haciendo la voluntad de Él. Su voluntad, hermano, es que nosotros vayamos quitando las cosas viejas a ir poniendo las nuevas. Por eso dijo Él, hoy ya eres hijo mío, todas las cosas viejas han pasado, ahora son todas nuevas. ¿En quién? En aquel que verdaderamente le conocemos, pero hemos de seguir en pos de Él. Si no seguimos en pos de Él, vamos a tener mucho lamento. Amén. Por eso aquí también en este mismo capítulo 2, en la sección que hemos leído, hay las dos cosas también muy importantes. Porque dice primeramente en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, ¿qué dice ahí en su palabra? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso no nos llenemos de decir que pertenecemos a Cristo. ¿Cómo le pertenecemos? La palabra es real. La palabra, hermano, vuelvo a decir, y aunque lo digamos cuantas veces, es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Y es la palabra profética más segura y efectiva, vamos a decirlo así, a la cual podemos y tenemos que poner atención a ella hasta que aclarezca todas las cosas en nosotros. Porque ese acusador sigue estando en nosotros. Y tal vez le siga estar diciendo, ¿no ves? Tu hijo, ponga usted su nombre. ¿No ves? Tal vez tu hija, ponga usted su nombre. Y nosotros nos sentimos tan culpables muchas veces que creemos que Dios no puede perdonarnos. Por eso, hermanos, tomemos en consideración esta palabra, porque a veces nos culpamos y nos venimos atrás. No, en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. ¿Por qué? Porque Él nunca permitirá que éste nos siga acusando. Aquel viejo hombre ya murió y ha resucitado ese nuevo hombre.
y esa nueva mujer a la cual hemos de seguirle a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por ti y por mí, y su sangre sigue vigente, y su sangre sigue limpiando, y su sangre sigue dándonos el nombre al cual ya Él nos puso. Hijo mío, eres tú. Y ese es el que nosotros hemos de considerarle y tenerle en cuenta. Por eso, hermano, esa primera de las dos que he dicho, como las dos que nos ha dicho ahí en el capítulo 3, 23, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, dice el versículo, aquí está la segunda, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, si el amor de Dios no está perfeccionado en nosotros, nosotros no sabemos si estamos en Él o no, si permanecemos en Él o no, y si hacemos lo que Él dice o lo que no hacemos. Por eso, hermano, la fe que nosotros hemos de tener es una conducta afectuosa, y esa es la razón, así es, que dice Juan que nuestra conducta nos otorga la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Si usted y yo queremos permanecer y pertenecer a Cristo, hermano, aquí, en esta porción que el Señor nos ha dado y nos está dando a conocer, hermano, es una lectura para meditarla, reflexionarla y atarla, como dice el Señor en la palabra también, a nuestro cuello para que no se nos olvidemos de ella, sino que esté muy cerca de nuestro corazón. Al estar cerca, tenemos la probabilidad de absorberla, introducirla y que todo área que nos esté haciendo y acusando de que no es posible, entendamos que hay alguien que sí, que está por la labor de que Él murió, resucitó, y Él no está tan distante de ti, sino que está tan cerca que lo puedes tocar. Por eso Él es el que nos justifica, Él es el que nos condena, y Él no vino a condenar, Él vino a salvar, como nos ha dicho aquí. Él es la propiciación, es decir, la misericordia por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, que esa es la gratitud de este Dios al que seguimos, al que amamos sin haberle visto, pero lo amamos porque estamos viendo buenas cosas en nosotros, porque hoy lo que yo tengo, hoy lo que yo percibo, hoy lo que yo vivo, no lo vivía en otros tiempos. Hay una mejoría, hay una identidad, hay una conducta, hay una personalidad, hay un amor, hay tantas cosas, hermano, que si creemos verdaderamente, y aún el mundo, si viene a Él, también Él los perdonará. No hay nada que Él no pueda hacer. Debemos seguir su ejemplo, hermano, porque así es lo que dice. Para vivir hoy como Cristo vivió, debemos seguir su ejemplo, ¿o no? Y el ejemplo es un total que hemos de entender. Lo primero es obediencia. Y obediencia a su palabra, a Dios y su palabra, amén. Y de servicio. ¿Servicio a quién? Está bien, por supuesto, a Jesús, al Cristo de la gloria, pero Él te ha demandado de esas dos cosas. A Él primeramente obediencia y un servicio afectuoso a las personas que nos están rodeando. Si no amas a tu hermano, es como dice Jesús y nos lo dice nuestro Señor, si no le amas a Él, ¿cómo me vas a amar a mí? Si lo tienes tan cerca de ti que ni siquiera le das una palabra de aliento, no lo considera ni nada, ¿cómo me vas a mí a ofrecer un sacrificio vivo y santo? Ni aún vas a levantar las manos santas, que es lo que Él busca en nosotros. No, hermano, hemos de ser obedientes a la palabra de Dios y hemos de ser, como aquí, afectuosos a los que nos rodean. Por eso que es importante, hermanos, que caminemos en un mismo espíritu, que sintamos una misma vocación, que nos acerquemos en gratitud. ¿Para qué? Para que el Señor haga lo que no somos capaces. Ni aún entendemos, pero ya Dios nos ha dado entendimiento, que si nos acercamos a Él, le vamos a pedir, le vamos a buscar y le vamos a llamar, y en ninguna de las tres facetas
Él no va a defraudar, sino que Él se va a interesar por nosotros. Si nuestros padres se interesaron por nosotros, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial no nos dará? Por eso, hermanos, arropémonos bajo el manto de justicia en el cual cada día nos le extiende a través de su sacrificio y de la sangre preciosa que Él en sí se entregó por usted y por mí. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, hermano, para ti y para mí. Por eso el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo amándonos, no buscando lo suyo, entregándose. Y eso es lo que demanda en nosotros esas dos cosas. Y como nos ha dicho en el 4 y el 5, se lo repito otra vez, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Perdonen, hermano. Sabemos que estamos en él. Usted, no hace falta que nadie le diga nada. Usted mismo sabe cómo es su caminar. Usted sabe el interés que hay en su mente, en su corazón. Cómo lo va a distribuir para poder dar aún más allá de lo que uno ha de sentir. Porque Dios se dio más allá aún de lo que podía para contar de que pudiéramos ser salvos. Por eso tú no es que le vas a salvar al hermano, pero sí eres un colaborador de un Cristo glorioso, de un Dios y de su bendita palabra, que ofreces amor y no desamor, que eres el que le ofrece una garantía de saber que puede tener un compañero, un amigo y un hermano en el cual nunca lo defraudará, sino que le dará y se dará como Cristo se dio por nosotros en la capacidad, en el poder, en lo que podamos nosotros tener. No hemos de negarnos, sino dándonos los unos a los otros. ¿Lo creemos así, hermano y hermana? Si así lo creemos, usted tiene ya el conocimiento de saber que Él es su Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay un Dios ajeno al que yo digo y le pongo su nombre, pero resulta que el que reina dentro de mí es otro hombre. Puede ser la idolatría. Puede ser la mentira, puede ser el desánimo, puede ser muchas cosas, dioses que están ahí, aunque nombramos el nombre de Cristo Jesús, pero dentro de nosotros la tiniebla es muy grande, pero aleluya, dejemos que la luz admirable resplandezca en nuestro ser para que seamos esa luz, como dijimos la otra vez, y hoy lo repito, en medio de estas tinieblas. Así quiere el Señor, hermano. No podemos muchas veces decir Señor, Señor, si en realidad ese acusador nos está haciendo a nosotros sentirnos culpables y condenados, ignorando de que tenemos al que es nuestro, aquí lo dice, vuelvo a repetirlo, en el versículo 1, abogado tenemos para con el Padre, y se llama Jesucristo, el justo y el misericordioso. Por eso, hermanos, ya terminamos, pero quiero decirles algo. En Él somos perdonados, en Él somos purificados. No le quepa la menor duda. Él no es hijo de hombre para que nos mienta, sino que, vuelvo a decir, su buena voluntad está en nosotros, porque dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el consejo que recibió el apóstol Juan de él para dárnoslo a conocer y está aquí escrito. Pero hay algo que dice, pero si alguno hubiere pecado, hermanos, no nos dé vergüenza, no nos acusemos, no nos maltratemos, no nos neguemos, porque dice que abogado tenemos para con el Padre. Y ese, vuelvo a decir, se llama Jesucristo el justo, porque Él es el justo, Él es el que justifica, Él es el que perdona, Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el camino, Él es la verdad y Él la vida, hermanos y hermanas. Hasta aquí quería dejarles en esta mañana lo que el Señor me ha dado y que sea de bendición
para mí y para ustedes, porque lo que Dios quiere de nosotros es alentarnos y hacernos ver que en Él están y es posible todas las cosas. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda destruir. En Él está todo, el bien y el mal, el hacer, el querer, como dice su palabra, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, Cristo es nuestro abogado. Créalo firmemente, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si nos acercamos a Él, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pero no nos olvidemos que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y ese mandamiento ha de tener como estandarte en su vida y en mi vida, en ese diario vivir, porque el juez justo también y el abogado justo están ahí arriba controlando nuestro diario vivir. ¿Dónde me esconderé que Él no me pueda ver? Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo que has considerado digno para poder estar en tu presencia. Nosotros, Padre, la verdad nos das una convicción, no para fijarnos en lo que está sucediendo, sino fijarnos que para ti y en ti y tu palabra no puede permanecer en esa inquietud de que pueda estar algo incierto, sino que nos da, junto con la prueba, la salida para que podamos nosotros garantizar en quién estamos poniendo la mirada. Por eso, Padre, mi alma te alaba, junto con tus hijos, tus hijas, Señor, con tu pueblo, de que nos sigues hablando y dándonos a conocer lo que en realidad a nosotros nos interesa escuchar más que estas cosas que están sucediendo, porque Él ya nos dijo que vendrían, pero no temáis. Si yo vencí, vosotros venceréis. Entonces, nuestro interés tiene que estar más en Él. ¿Dónde estoy yo poniendo mi mirada? ¿En quién estoy yo creyendo? ¿En quién estoy satisfaciendo la conducta, el proceder y el caminar de mi vida en esta tierra? Oh Señor, mi alma te alaba junto con la de tus hijos y tus hijas, Señor. Y perdónanos por toda falta que pueda haber en nosotros. Y sigue abriéndonos el entendimiento. Y sobre todo, Padre, que nunca el amor tuyo y tu Santo Espíritu se aparte de nosotros, sino que sea esa luz, esa lámpara que va en nuestro diario vivir y en nuestro caminar. Sea más torpe o sea más ligero, pero Padre, que tu presencia vaya con nosotros. Danos, Señor, en este día la paz que necesitamos cada uno y que podamos gozarnos, Señor. Y aún, Señor, si confinados estamos, oh Dios, mostremos, como tú nos has dicho, el amor el uno hacia el otro. Que nos recuperemos tal vez tiempos que haya habido perdidos, pero Padre, oh, qué bueno es si entendiéramos tus caminos, si entendiéramos bien y te conociéramos bien, sabríamos que todo lo hace por amor a nosotros, porque tal vez habría un desaliento, un desequilibrio, y no nos amábamos como tú querías, y ahora es la oportunidad. No la pasemos por largo, sino tomémosla en nuestro corazón y que germine ahí dentro de nosotros para que dé a luz de que ya le conozco al Señor y que ya su palabra en mí es verdaderamente, se ha mostrado su amor en mí, perfeccionándome para la gran venida que está por venir. Hermanos y hermanas, que la paz, una vez más digo, esté con ustedes y que el Señor nos bendiga a todos grandemente. Adelante, porque tenemos un Dios digno de poderle aceptar. Tu abogado, mi abogado, yo le llamo el perfecto abogado, que nadie
bajo la capa del cielo, puede garantizar de darte o quitarte lo que Él puede hacer. Nadie. Él es justo y como justo sabe tratarnos y sabe cómo tocarnos para tener la paz y la tranquilidad. Gracias, gracias y que tengan un buen día una vez más y que la paz, aleluya, de Dios no deje de estar con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.